Hola, me llamo Aritz de la Era, soy un diseñador de moda de upcycling y en este vídeo os voy a dar algunos consejos para que a la hora de coser botones os duren mucho tiempo. A pesar de que nuestras máquinas de coser tienen la opción de coser botones, yo siempre recomiendo que los botones los cosamos a mano, porque se ve en muchas prendas que compramos que los botones están cosidos a máquina, que con el tiempo, que con el uso, en un periodo de tiempo relativamente corto, se acaban deshilachando, acaban teniendo algún hilo suelto, por eso yo siempre recomiendo coserlos a mano. Pues justo en este ejemplo se ve que el botón ya se está descosiendo, tiene aquí ya un hilo hacia arriba y viendo cómo está cosido yo me doy cuenta de que está cosido a máquina, así que este botón lo voy a quitar y voy a coser otro botón con los truquitos que os voy a decir para que duren para toda la vida. Con el cortahilos, levantando el botón hacia arriba, pasamos por los dos hilos y hacemos un corte y rápidamente sale el botón. Primero cosemos el botón de manera convencional, como todos sabemos, y una vez cosido es cuando viene el truquito que os voy a mostrar para que dure mucho más tiempo. El truco para que un botón dure mucho tiempo es pasar la aguja por detrás, pero no pasarla por los agujeros del botón, sino pasarla la aguja justo por debajo del botón entero. Entonces, una vez pasado el hilo por aquí, en el mismo botón, por la parte de abajo, le damos unas 5 o 6 vueltas y volvemos a pasar el hilo por detrás. Y ya terminaríamos haciendo el nudo de siempre aquí. Entonces con el hilo aquí dado unas vueltas conseguiríamos hacer que la duración del botón sea muchísimo más larga.